ser buen padre hoy en día creo que resulta ser el triple de difícil que lo era antes. Más en nuestra sociedad de hoy en día, donde lo que reina es la desobediencia, la frialdad, la frivolidad y todos los adjetivos malos que podáis imaginar. Pero ser buen padre cristiano, yo pienso que ya no es el triple, es el quíntuple de difícil, porque estamos rodeados de una atmósfera totalmente negativa, donde cualquier cosa que veamos a nuestro alrededor incita al mal. Veremos lo que el Espíritu de Profecía nos habla acerca de aquellos padres negligentes, aquellos padres que no saben de ser buenos padres y que realmente están llevando a sus hijos a la total perdición. Así que sin más, sean todos muy bienvenidos. Y es que cómo llegar a ser un buen padre, cómo llegar a corregir tus hijos y que tus hijos puedan ser un ejemplo y un bien para este mundo, sobre todo para la obra de Dios. Es algo muy difícil. Para empezar, tenemos que ser unos muy buenos cristianos desde un principio. Y total, tampoco eso nos garantiza que nuestros hijos al final van a elegir el camino del bien, porque a veces hay padres que más o menos le enseñan a sus hijos lo correcto y al final, pues por una u otra razón, estos hijos acaban desviándose del camino. Bueno, realmente que solamente el Señor es el que nos puede ayudar a los que son padres, yo no lo soy, pero a los que son padres, a que sus hijos puedan llegar a obtener la vida eterna. Pero hoy día hoy en esta matutina hablaremos acerca de aquellos padres negligentes. Veremos lo que el Espíritu de Profecía nos dice acerca de ello y veremos citas realmente, a los que no las habéis visto, citas muy contundentes acerca de este tema. Y para empezar tenemos nuestro versículo que nos dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. Y es que si desde un comienzo hacemos caso de lo que dice la palabra de Dios, pues dice que ese hijo dará descanso a tu vida y dará alegría. Y es que padre no está feliz de ver que su hijo realmente va por el camino del bien. Y es totalmente un ejemplo para la sociedad y para el mundo entero. No he conocido padre que no esté feliz y contento de eso. Bueno, un buen padre, obviamente, que también hay aquellos padres que no están en la vida cristiana y cuando ven que sus hijos son los que conocen el camino de Dios y siguen por esa línea, lo que hacen es enojarse. Pero bueno, porque ellos los acusa su conciencia, ¿no? Pero cuando estamos hablando aquí de padres cristianos, nos comienza a decir: ojalá las madres trabajaran sabiamente, con calma y determinación, para formar y dominar los caracteres carnales de sus hijos. Y es que aquí ya vemos que la madre tiene una parte primordial acerca de la educación de sus hijos, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Y dice que ojalá aquellas madres que tienen la oportunidad trabajaran sabiamente para sus hijos, con calma, dice, pero con determinación. Aquí vemos que debemos de aplicar también esa parte de justicia y parte de misericordia. Para formar, dice, y dominar los caracteres carnales de sus hijos. Dice, ¿cuánto pecado sería cortado de raíz? ¿Y cuántas pruebas ahorraría la iglesia? Dice, ¿cuántas familias serían felices cuando ahora son desdichadas? Si se hubiese tenido una educación, estos niños, que muchos que ahora que son adultos, desde un principio, sobre todo en la iglesia, dice que muchos males se hubiese ahorrado en la iglesia, sobre todo eso, ¿no? Cuando hay hijos de pastores, por ejemplo, que no han sido corregidos porque los pastores o no les dedican tiempo y están más por la iglesia, por así decirlo, pero que su primer trabajo debería ser su familia.
y no se les corrige y se les muestra el camino de verdad que deberían de seguir. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos hijos, como, bueno, yo al menos he conocido muchos hijos de pastores que realmente, bueno, son un desastre, pero bueno, sí, obviamente que cuando están grandes ya tienen la decisión ellos de tomar su camino, pero que los padres han sido los culpables de que esos niños hayan ido por el camino del mal y que ahora siendo adultos pues sean eso, un desastre. Dice, muchas almas se habrán perdido eternamente porque sus padres fueron negligentes con la disciplina de sus hijos y no les enseñaron disciplina y sumisión en su juventud. Y es que, bueno, como Elena Guaya nos habla en este libro que de la condición del niño, por ejemplo, habla de cómo debería ser la educación, que la educación viene desde el vientre. Y cuando no se efectúa así, de esa manera, luego, más adelante, es totalmente difícil o imposible llevar a estos hijos por el camino del bien. Domar, dice, las faltas y suavizar los arrebatos no es cortar el mal de raíz. Es la prueba de la ruina de miles de almas. Dice, los padres deberán responder ante Dios por su negligencia y falta de valor en el deber. Domar, dice, las faltas y suavizar los arrebatos. Cuando aquellos niños tienden a tener rabietas y caprichos o a mostrarse rebeldes porque no se les complace con lo que ellos quieren, entonces muchos padres, en lugar de corregirles y en lugar de mantenerse y ponerse firmes, lo que hacen es, bueno, suavizarles un poco el castigo o que sea medio castigo o ceder de vez en cuando ante sus caprichos, ¿no? Y más sin embargo, todo esto está haciendo que ese hijo vaya a la ruina y que la salvación le quede mucho más difícil. Para evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos en hábitos de abnegación, dicen, muchos padres lo complacen dándoles de comer y beber lo que les plazca. Y aquí hablamos ya un poco de eso, del apetito, ¿no? De la comida, pero bueno, también puede encajar en muchas otras cosas de la vida. Pero dice que para evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos, los hábitos de abnegación, muchos padres los complacen dándoles de comer y de beber lo que quieran, porque muchos ya están hartos yo no sé para qué traen hijos al mundo, la verdad, están hartos de estar criando a sus hijos, que en vez de educarlos y en vez de estar ahí con ellos y mostrarles las cosas con amor, pero con determinación, no, lo que hacen es dejarlos que ellos hagan lo que quieran, lo que decíamos anteriormente. El deseo de satisfacer el gusto, dice, complacer las inclinaciones, no disminuye con el correr de los años. Y esos jóvenes mimados, al crecer, son gobernados por el impulso, son esclavos del apetito. Y está claro, si sobre todo en eso, ¿no? En el hábito, en el comer, no se les puso freno desde un principio, desde pequeños, más adelante, más grande, ya es mucho difícil. Y luego esta persona de adulto tiene que luchar el doble de lo que hubiese sido si realmente sus padres le hubiesen inculcado eso, dominio propio, cosa que hoy en día no existe. Cuando ocupan su lugar, dice, en la sociedad y comienzan la vida por sí mismos, no tienen poder para resistir la tentación. El glotón, el aficionado al tabaco y el ebrio, vemos los malos resultados de la educación errónea. Bueno, uno de pequeño se le satisface en lo que quiere, más cuando ya crecen, cuando ya son adultos, pues o se convierten en glotones, y hoy en día, por ejemplo, la obesidad la degradación que hay con el humano al comer lo que se le venga en gana es tremenda. Y nos habla aquí del tabaco y del ebrio. Y a esto, bueno, está hablando de esa época, pero a esto añadiríamos hoy cualquier tipo de droga, cualquier tipo de desenfreno que hoy en día es tan común, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Pero que todo esto ha provenido de la educación que han tenido estas personas de pequeños.
Y estamos, bueno, en el mundo es así, ¿no? Pero es que cuántos cristianos, cuántos hijos de cristianos hoy en día no son así, no están de esa manera. Es impresionante los casos que hay. Los padres, dice, son en gran medida responsables por la forma dada al carácter de sus hijos. Deberían apuntar hacia la simetría y la proporción, dice. Hay pocas mentes bien equilibradas porque los padres son inicuamente negligentes de su deber de estimular los rasgos débiles y reprimir los malos, dice. No recuerdan que están bajo la obligación más solemne de vigilar las tendencias de cada niño, que es su deber adiestrar a sus hijos en los hábitos correctos y en la forma correcta de pensar. Y esto de las mentes desequilibradas hoy en día es la norma de la mayor parte de personas. Que alguien tenga una mente equilibrada, bien equilibrada, que alguien tenga realmente una capacidad mental de dirigir todo de una manera así, con dominio propio, es muy difícil. Pero ¿qué ha pasado? Que los padres han sido responsables de que sus hijos tengan ese desequilibrio mental, porque no han sido negligentes en la educación que se les ha dado desde su niñez, ¿no? Y no se ha puesto, no han puesto todo de su parte para vigilar todas aquellas tendencias malas que veían en sus hijos, que pudieron haberlas corregido desde pequeños, mas sin embargo no lo hicieron. Aarón, dice, soportó su inmenso dolor con paciencia y humilde sumisión. La pena y una agonía profunda lastimaban su alma, dice. Era culpable del descuido de su deber. Era sacerdote del Dios alto para hacer expiación por los pecados del pueblo. Era sacerdote de su familia y, sin embargo, se había inclinado a pasar por alto la insensatez de sus hijos. Había descuidado su deber de disciplinarlos y educarlos en la obediencia, abnegación y la reverencia por autoridad paterna. Aquí vemos un caso, como hablábamos de los hijos de pastores, pues aquí vemos un caso de Aarón, que vemos quién fue Aarón y la importancia que tuvo para que el pueblo de Dios pudiese llegar a la Canaán celestial. Pues más sin embargo fue un gran siervo de Dios, pero su papel como padre dejó mucho que desear. Fue un padre negligente, como lo dice aquí. Cuidó del pueblo, mas no cuidó de su familia. Y es lo que pasa mucho hoy en día. Aquellos que están sirviendo en la obra de Dios, pues cuidan mucho del pueblo, más su familia la dejan de lado. Y debería de estar en primer lugar eso, la familia, porque es su primera obra, es la salvación de sus hijos, porque son los más cercanos, es prioritaria. Pero ¿qué pasa? Que se deja de lado. Y entonces, ¿qué pasa? Sus hijos crecen como crecen. Y al final, pues, se terminan perdiendo, como le pasó a Aarón. Por sus sentimientos de indulgencia equivocada, dice, falló en moldear sus caracteres en la reverencia por las cosas eternas. Aarón no vio, dice, así como muchos padres cristianos hoy en día tampoco ven, que con su amor equivocado y su indulgencia hacia las culpas de sus hijos, los enfrentarían con el seguro desagrado de Dios. Nos habla aquí, su blanda reprensión, sin su ejercicio firme de restricción paterna, su benignidad imprudente hacia sus hijos, eran actos de extrema crueldad. Leamos lo que dice aquí, dice que su blanda reprensión, él se pasaba de blando, sin un ejercicio firme de la restricción paterna, y su benignidad, era muy benigno con sus hijos, y una benignidad imprudente. Dice que eran actos de extrema crueldad, que no está, es una frase, eran actos, dice, de extrema crueldad. O sea, no quiere, muchas veces pensamos que los actos de crueldad simplemente son que o golpeas a tus hijos o otras cosas más, pero aquí nos dice que esto, al ser tan benignos, al ser tan blandos, al no mostrarse firme con tus hijos cuando tienes que serlo, pues son actos de extrema crueldad. Así que Dios ayude a los que son padres a mostrarse inteligentes en la forma de educar a sus hijos, sobre todo los que aún tienen hijos pequeños, que
aún tienen la oportunidad de moldearlos, porque aquellos que ya están grandes, difícilmente más. Sin embargo, no quiere decir que no debemos de demostrar una firmeza con ellos cuando debemos de serlo, de no dejarnos que los hijos sean quienes guíen nuestros pasos, sino ser nosotros los que guían los pasos de sus hijos, ¿no? Así que Dios nos ayude a que aquellos que son padres no sean como Aarón o no sean como otros, porque hay el otro caso extremo de padres que son severamente estrictos y que a sus hijos solo le muestran justicia, justicia, justicia y justicia, y de misericordia absolutamente nada. Pues también esos están haciendo mal, porque no están mostrando esa justicia y esa misericordia que Dios nos muestra a nosotros. Debemos de tomar de ejemplo de nuestro Padre Celestial, de cómo Él nos ha mostrado el camino y la forma de educarnos a nosotros, y así se debe educar a cada uno de los hijos del pueblo de Dios. Hay un libro muy importante para aquellos que son padres, sobre todo aquellos que son padres de niños pequeños, La conducción del niño. Recomiendo que lo leáis, porque hay mucha instrucción acerca de eso, ¿no? De cómo educar a los hijos en el camino del bien, y de cómo ir viendo cómo moldear esas mentes tan pequeñas, que a lo mejor para muchos ya sea demasiado tarde. Bueno, no lo sé, solo Dios lo sabe, pero que debemos de poner todo de nuestra parte. Si realmente se ama a los hijos, pues hay que hacer todo para que esos hijos puedan obtener la salvación, y únicamente se hará si los ponemos en las manos de Dios. Dios nos ayude y nos guíe en este día para poder hacer lo que toca, cuando toca. Dios los bendiga y que podáis tener un feliz resto del día.